Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús para compartir el devocional Tiempo con Dios del libro de Mateo, desde el capítulo 1, desde el verso 18 al 25, correspondiente al día miércoles 13 de enero. El título del devocional se llama Gracias a su obediencia. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu fidelidad y el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido que me ayudes. Le pido a tu Espíritu Santo que me auxilie. Ayúdame a explicar las palabras difíciles de manera sencilla, para que sea para la edificación de tus hijos. Te entrego mi vida, mi ser y cada palabra, para que tu nombre sea glorificado. Vengo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar compartiendo el Evangelio de Mateo. Ya el día de ayer se había hablado acerca de la genealogía de Jesús. Amén. Que venía del linaje de Abraham, que venía del linaje de David. Y finalmente, por medio de José, se continuaba todo ese linaje. Así que Jesucristo por eso es conocido como Jesús, hijo de David. Amén. Entonces vemos que en este libro de Mateo se da una especial atención a José, a diferencia del Evangelio de Lucas, donde se le da una especial atención a María. Amén. Entonces vemos que Jesús pertenece a la casa y al linaje de David a través de José, y donde José, ¿cómo se le califica? Como un hombre justo. ¿Por qué se le consideraba justo? Porque obedeció al mandato de Dios. En lugar de observar con rigidez el cumplimiento de la ley y querer divorciarse de María, o algo mucho peor, que lapidaran a María. Entonces vamos a comenzar leyendo desde el verso 18. Dice la palabra de Dios: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces el verso 18 comienza con que siendo María su madre desposada con José antes que se juntasen. Amén. De acuerdo a la costumbre judía, antes de que ocurra el matrimonio, ocurría un compromiso, el cual era arreglado por los padres, aun cuando fueran pequeños, es decir, cuando sean niño o niña. Entonces, antes que ocurra el matrimonio, ocurre un desposorio. Amén. Entonces, ¿el desposorio qué es? Es un compromiso unificador que solamente puede ser roto o por la muerte o por el divorcio. Amén. Entonces, en esas épocas inclusive una persona desposada se consideraba viudo o viuda. Entonces vemos aquí que María estaba desposada con José. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Se halló, dice en el verso 18, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos a un hombre como José, comprometido con María, pero por obra del Espíritu Santo, María queda
embarazada. Embarazada, como ya sabemos, de nuestro Señor Jesús. Entonces, en ese momento, poniéndonos en la cabeza de José, ¿qué pensaría él antes de que venga Gabriel el ángel a anunciarle? Seguramente tenía un sentimiento de profunda tristeza, de decepción, que la mujer con la cual estaba comprometida estaba embarazada. Amén. Entonces en el verso 19 que dice: y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona puede actuar de dos maneras. Puede decir: hay que cumplir la ley y ser legalista, porque de acuerdo a la ley judía, escrita en Deuteronomio del capítulo 22, del 23 al 24, que dice que cuando fuera moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces aquí vemos que José pudo actuar pegándose a la ley, tal vez como algunas personas ofendidas, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si José hubiese actuado conforme al legalismo? Hubiese permitido que saquen a María de la ciudad y la agarren a pedradas, que la lapiden. Pero José, a pesar de que estaba muy triste, confundido, dice la palabra de Dios que era justo y no quiso infamarla, sino que él secretamente quiso dejarla. Entonces José decide divorciarse de María en secreto para no causarle ningún dolor. Entonces, al hacer esto, José es un modelo de la compasión de Cristo frente al pecado. Porque Cristo también puede dejarnos si hemos pecado, pero Cristo no se comporta de esa manera. Cristo tiene compasión. Entonces, Jesús, vemos a través de toda la palabra de Dios que muestra compasión, a diferencia de los fariseos, de los maestros de la ley, que actúan de manera legalista. Por ejemplo, Cristo muestra compasión contra cuando encuentra al endemoniado, al gadaeno, ¿y qué hace? Lo sana. Amén. Muestra compasión por el hombre de la mano seca, y a pesar que era sábado contra la ley judía, ¿qué hace? Tiene compasión y lo sana. Cristo también tiene compasión de aquella mujer que la encuentran a esta sí en adulterio, y también estaba a punto de ser lapidada, pero Cristo muestra compasión. Amén. Cristo es un hombre justo, y por eso también califican a José como un hombre justo, un hombre compasivo, un hombre no legalista. Seguimos leyendo la palabra de Dios. En el verso 20 dice: y pensando él en eso, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José,
hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, por el que salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces vemos que Dios envía a un mensajero, al ángel Gabriel, amén, para que se le aparezca a José y le da la indicación, le revela que ese hijo que iba a nacer no había sido concebido por obra humana, sino por obra del Espíritu Santo. Y ahí le dice una palabra el ángel a José: José, no temas. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros tenemos temor a las cosas que vienen de parte del Señor. En este caso, José estaba con miedo. Y también vemos que los pastores, ¿no? Cuando vieron, ¿no?, a los ángeles, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Igual, cuando se le presentó el ángel a María, el ángel Gabriel, ¿qué le dijo? No temas. Y así, a través de toda la palabra de Dios, vemos que a cada uno de sus siervos le dice: no temas. Entonces, hermanos, José no tiene que temer al ángel, ni dudar, porque el niño que iba a nacer iba a ser el Salvador del universo. Muchas veces el Señor nos da encargos. Un encargo de ir a compartir la palabra, un encargo de trabajar en algún lugar, un encargo de discipular, de asumir un liderazgo. Y muchas veces tenemos miedo. No tengamos miedo. Obedezcamos la palabra del Señor, porque el Señor tiene como objetivo salvar a todas las personas. No quiere que ninguno se pierda. Y en este caso, José iba a recibir un encargo especial del Señor. No tengas miedo, asume tu ministerio. Entonces, esa palabra también viene para nosotros: no tengas miedo. Amén. Entonces, seguimos ahí con la palabra, desde el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Amén. Todas estas cosas acontecieron para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Qué decía la palabra de Dios? Decía que va a venir un Salvador. Lo anunciaba el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos decía: va a venir un Salvador. Luego la palabra de Dios nos dice, a través de esta anunciación del ángel Gabriel: viene el Salvador. Ya va a nacer por medio de María. Amén. Lo que dice la palabra se cumple. ¿Y qué dice también la palabra? Que nuestro Salvador volverá. Amén.
Entonces, vemos que este pasaje, ¿no? La Virgen concebirá y parirá un hijo, está citado en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, ¿no? Donde Isaías profetizó que nacería un niño y que luego ese niño sería el Salvador del universo. Amén. Y también le da el encargo, ¿no? El ángel. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Entonces, hermanos, Jesucristo, ¿no? También cuando desarrolló su ministerio, ¿qué les decía a las personas? El reino de Dios se ha acercado. Dios mismo está con nosotros. Entonces, amados hermanos, vemos acá la obediencia de un hombre, de José, que recibió la revelación de Dios, recibió el encargo de Dios, luchó contra el legalismo, luchó contra sus propios sentimientos, luchó con el qué dirá la gente, luchó con las costumbres, pero finalmente obedeció a Dios. Y por su obediencia permitió que se cumpliera la profecía escrita por el Señor. Amado hermano, esta parte de la palabra te exhorta a que tú y yo obedezcamos al llamado del Señor. El Señor tiene un encargo especial para cada uno de nosotros. No todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser líderes, no todos pueden ser pastores, sino que Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Y el objetivo principal es que le compartamos de Jesucristo a las personas. Viene un Salvador que salvará al universo. Y su nombre será Jesucristo. En el verso 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasó con José? No solamente escuchó la palabra, sino puso manos a la obra, sino ejecutó el encargo. Amén. Y no solamente debemos de ser oidores de la palabra de Dios, sino que también debemos de ser hacedores de la palabra. Yo te invito, amado hermano, hermana, ¿qué encargo recibiste del Señor? ¿Qué llamado recibiste de nuestro Dios? Hazlo. Tú sabes a qué te llamó el Señor. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué encargo especial te dio el Señor? No permitas que te saque de ese encargo ni el temor, ni la vergüenza, ni la religiosidad. Obedece al llamado que te dio tu Padre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, porque tú has hablado a mi vida y sé que también has hablado a mis hermanos. Yo te pido, Padre, que derribes todo argumento
que tienen mis hermanos y también tengo yo para cumplir tu encargo. Te pido en el nombre de Jesús que te reveles a cada uno de nosotros. Tú tienes múltiples formas de hablarnos, en oración, en ayuno, en la lectura de tu palabra. El encargo principal es ir y compartir tu palabra a las naciones para que todos se salven. Pero también tienes llamados especiales para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a no tener temor, no tener vergüenza y cumplir tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén.